Como introducción, no es un texto que vamos a desarrollar hoy, pero como introducción quiero que te vengas un momento, yo lo tengo aquí apuntado para leerte, pero quiero que tú lo leas, ¿eh? Quiero que tú lo leas conmigo para darte una breve introducción de lo que quiero compartir en esta mañana contigo, una palabra que tengo en mi corazón. Creo que es de vital importancia para la Iglesia, y lo creo sencillamente porque conociendo un poco al ser humano y conociendo otras cuestiones, otros pensamientos, conociendo un poco, bueno, pues de la función orgánica del ser humano, tanto a nivel sociológico, psicológico, etcétera, creo profundamente, porque así lo revela las Escrituras, así lo revela la palabra de Dios, que el hombre, todo el ser humano, se sostiene tanto a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel físico, se sostiene y se mantiene en un estado óptimo si tiene un buen estado espiritual. La palabra de Dios revela que si el ser humano tiene un buen estado espiritual, todas las demás áreas son prosperadas. A todos los niveles. Cuando el hombre empieza a fallar en ciertas áreas de su vida, es porque ese área espiritual empieza a debilitarse o a decaer. Es como algo que tenemos de manera interior. No sé, un ejemplo, ¿no? Tú puedes ver un gran coche de una alta gama, un modelo de lujo, una apariencia tremenda, pero lo importante del coche siempre va a ser el motor. Si el motor no está bien o no funciona, lo demás va a ser sencillamente apariencia. Pero no va a funcionar como debe de funcionar. Además, no va a funcionar a esa total apariencia y majestad que pueda tener cualquier tipo de vehículo. Por eso, hermanos, no es que yo crea, sino que la palabra de Dios revela que lo importante en el ser humano es la vida espiritual. Es la vida espiritual sobre todas las demás áreas del ser humano. Si tú estás enfermo, pero si tienes una buena vida espiritual, tu vida va a ir adelante con ánimo, con alegría, con paz, con armonía. Pero ya no enfermo, sino cualquier cosa más insignificante que te pase. Si tu vida espiritual no está bien, te caes por los suelos, te hundes, te metes en un pozo y todo se viene abajo, por muy insignificante que sea, si tu vida espiritual no está bien. Quiero hablaros de varias cosas que yo creo que en este tiempo le están ocurriendo a la Iglesia, no a toda la Iglesia, sino a algunos componentes de la Iglesia, ¿bien? Y ya ahora el apóstol en ciertos textos lo va a decir, no a toda la Iglesia, algunos miembros de la Iglesia. Llegamos al final de verano y comenzamos en muchos aspectos nuevos ciclos. Ya hemos comenzado, ya hemos entrado en el otoño, hemos comenzado nuevos ciclos en nuestras vidas, en nuestras áreas. Retomamos trabajos, negocios, curso escolar, ya se han acabado las vacaciones, la vuelta a ciertas rutinas. ¿No te cansa todo esto un poco? ¿No te cansa todo esto un poco? Llega el invierno, el frío. ¡Wow! ¿No te entra un poco de pereza, verdad? ¿Te entra un poco de pereza con todo esto? ¿Te entra un poco de pereza? Otra vez a la rutina, otra vez a lo mismo, otra vez.
¿verdad? ¿No te entra un poco de pereza, de desgana, quizás de apatía? Dice en Hebreos capítulo 6, el autor dice lo siguiente. Capítulo 6, y digo como introducción a lo que quiero compartir en esta mañana. Capítulo 6. Capítulo 6. Mira lo que dice, por ejemplo, íbamos a leer el verso 11, pero mira lo que dice el verso 10 para un poquito ponernos ahí en el contexto. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, se lo habla a la iglesia de manera general, ¿verdad? Dice, pero deseamos que cada uno, ya habla un poco más de manera particular, dice, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Quiero decirte algo, querido hermano y hermana, la pereza te impide alcanzar muchas veces lo que Dios tiene para ti. El texto lo está diciendo. El escritor le está dando las gracias y lo está animando a la iglesia de que están sirviendo, de que están ahí trabajando con la esperanza, pero de manera en particular pone el acento en ese versículo 17, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, es decir, alguno de vosotros. Cuando hablamos de la iglesia es la amada de Dios, es la esposa del Señor. La iglesia no va a prevalecer, el Hades no va a prevalecer contra la iglesia. La iglesia es la que vive llena del poder del Espíritu Santo. La iglesia es la que está avivada y la que camina en fe en este mundo. La iglesia conquista, la iglesia va de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Es la iglesia. Pero algunos dentro de la iglesia pueden estar viviendo en la pereza. Es decir, pueden ser perezosos. Lo mismo se refiere en el capítulo 10, ese texto que todos conocemos, cuando el Señor exhorta, anima a congregar, ¿verdad?, a la iglesia, a congregarnos. Él lo va a decir así, dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos, no como algunos, evidentemente, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre, que era que no se congregaban. ¿Pasa en la iglesia? Claro. No es que la iglesia no se congregue, algunos no se congregan. Lo tienen una mala costumbre. Lo mismo va a decir el autor. La iglesia es una iglesia viva, eficaz, que conquista, llena del poder del Espíritu Santo. Pero algunos dentro de la iglesia quizás estén viviendo un poquito en ese estado de pereza. Por eso creo que es importante esta palabra. ¿Por qué? Porque el autor lo que quiere es estimular a toda la iglesia, y más que nada a aquellos que o no se congregan o están viviendo en la pereza. Por eso da la palabra de Dios esta llamada de atención, porque no quiere que nadie se pierda, porque no quiere que nadie sea bendecido, porque lo que quiere Dios es que todo el mundo, todos sus hijos y sus hijas, alcancen el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y nadie se quede sin el propósito de Dios en su corazón. Por eso, hermanos, la pereza te impide alcanzar lo que Dios tiene para ti. Y déjame que te explique, voy a ser breve, querido hermano y hermana, pero creo importante esta
esta palabra para ti y para la iglesia que hoy, y en estos días sé yo que nos van a escuchar y van a estar atentos a la palabra que hoy aquí en esta congregación se va a compartir, porque es importante para la iglesia de este siglo, como comenzábamos el año, preparado para los cambios, porque vienen cambios, y vienen cambios políticos, económicos, sociológicos, a nuestra nación y a nuestro mundo, y tenemos que estar preparados. Por lo tanto, hermano, os digo algo, hay un estudio de sociólogos muy importante que evidentemente ven que estamos viviendo momentos complicados de manera social, momentos complicados y difíciles porque la sociedad está cambiando hacia algo desconocido en valores, en principios, en hábitos. La sociedad se cree que es la dueña del universo. Hace ya años se acuñó el término, pues de endiosamiento, ¿no? El hombre se ha endiosado. El hombre ha quitado a Dios del universo y se ha puesto él, ¿no? Cuando ahora el hombre se está dando cuenta que no somos nada, que empieza a brotar fuego de la tierra y que lo que ha pasado hace cientos y miles de años atrás puede pasar en cualquier momento. Que no se crea el hombre que es dueño de nada. El hombre hoy está aquí y mañana no estamos. Esto ha explotado todo. Ha explotado todo. Y todos estamos purulando por el universo. Porque ¿qué es el hombre encima de la tierra? La palabra lo dice, es como la flor de la hierba se seca, se cae. Pero dice, mi palabra permanece para siempre. El hombre hoy se cree que es el dueño, que es el amo, que todo. Y el hombre es un soplo de nada. Por lo tanto, hermanos, todo lo que ha traído la tecnología, los avances que ha habido en la humanidad, también ha traído muchas disfunciones, cosas negativas a muchas de las áreas de la sociedad, aún en algo tan importante como en la propia familia, la disfunción que hay hoy en día en las familias. También nosotros como individuos estamos cambiando y no a lo mejor, sino a lo peor. Todos estos cambios que se producen en nuestra sociedad influyen de manera directa, evidentemente, en la Iglesia, influyen en la Iglesia. Y es así porque la sociedad forma nuestra cultura. Nosotros somos formados por la cultura, ¿verdad? Y nosotros somos parte de esta cultura, de esta sociedad. Pero tenemos algo con lo cual combatir la cultura de esta sociedad. Y es con la cultura de la palabra de Dios. Tener una cultura bíblica, una cosmología bíblica, llena la mente y el corazón de la palabra de Dios. Nosotros no nos podemos poner las gafas de los que no conocen la palabra de Dios. Yo se me quito las gafas, no veo nada. Ahora es cuando yo veo. Por eso nos tenemos que poner las gafas de la palabra de Dios, tener una cultura bíblica, una cosmología bíblica y ver las cosas que están aconteciendo conforme a lo que Dios nos está diciendo y Dios nos revela en su palabra preciosa y bendita. Por eso, hermano, es algo importante, y es algo importante en un sentido, quiero decir, negativo, que está ocurriendo que los creyentes de este siglo, de estas décadas, cada vez tienen menos cultura bíblica, cada vez se conoce menos la palabra de Dios, cada vez se tiene menos interés por la palabra de Dios, cada vez hay menos lectura bíblica. Por lo tanto, al tener menos lectura bíblica, tienes menos cultura bíblica. Por lo tanto, no tienes un buen arma que pueda defender de los ataques de la cultura de la sociedad. Por eso hoy tú entras en iglesias que andan para acá, andan para allá y no saben dónde están. Van como un barco que sin rumbo y sin timón. Van de un pensamiento a otro, de otro pensamiento a otro, según sea la moda, según sea el criterio, según se llene más la iglesia o menos la iglesia, según el pensamiento, la filosofía o la moda. ¿Y sabéis por qué? Porque no hay una cultura bíblica. No hay un buen fundamento bíblico en las Sagradas Escrituras. Por lo cual, hermanos, nosotros tenemos que tener esta perspectiva
de lo que nos dice y de lo que es la palabra de Dios. Que nuestros pensamientos siempre estén alrededor de lo que Dios nos está revelando por medio de su palabra. Por lo tanto, al no tener esa cultura bíblica, parte de la Iglesia está siendo influenciada por todo lo que está llevando la cultura de estos tiempos. Hay hermanos y hermanas que no saben discernir lo que es bueno y es malo, lo que a Dios le agrade, a Dios no le agrada. Y yo decía este lunes algo reunido con los pastores, ¿verdad? No todo vale. No todo vale en la iglesia del Señor. No todo vale en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es su amada, es su esposa, y Él quiere una iglesia y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Bendito sea el Señor. Evidentemente la iglesia es el lugar donde venimos los pecadores, pero aquí el Señor nos justifica y ahora arregla nuestras vidas, y ahora nos transforma, y ahora nos cambia, y ahora nos bendice, y ahora nos levanta, y ahora hace algo nuevo con nosotros. Dice el Señor que ya somos nuevas criaturas. Amén. Nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó, ya somos nuevas criaturas, bendito sea el Señor. Y eso lo tenemos nosotros que tener, hermanos. Pensamientos que no tienen nada que ver, ni tienen en cuenta a Dios para nada, son los que están siendo introducidos en medio de la iglesia. Por eso yo quiero daros esta palabra, para que si hay algo en nosotros que pueda impedir, hermano, de que haya un derramamiento poderoso del Espíritu Santo, donde la iglesia se levante, donde la iglesia muestre que es la iglesia del Señor en este siglo, tú y yo nos levantemos en esta mañana con poder y autoridad en la palabra de Dios, vivificado por el poder del Espíritu Santo, y digamos que somos iglesia, que tenemos una identidad y sabemos a quién seguimos. Por eso, hermanos, por estas distintas causas y causas que han venido en estos últimos años, como el tema de la pandemia, ese término, esa fatiga pandémica, el estado económico, el estado político, los problemas familiares que hay, la enfermedad que te asusta, muerte, que hemos vivido tantas y tantos miles, la soledad, que tanta soledad hay, los miedos, los temores, las angustias que tú y yo podamos pasar, el estrés que estamos siendo llevados unos y otros. Estamos siendo llevados a desequilibrios mentales como la depresión, a cuestiones espirituales como la indiferencia, la tibieza, la apatía, la inconformidad, la pereza. Aún todo esto se agudiza por el momento del año que estamos y que empezamos a vivir, por todo lo que comienza en este tiempo. Por eso yo quiero compartiros en esta mañana varias cosas que si tú o yo conoces a alguien que la está viviendo, te lleves esta palabra y la puedas compartir con él, con ella, para que la pueda bendecir el Señor. Cosas rápidas que está cayendo, aún la propia iglesia está cayendo, por todo lo que está ocurriendo y pasando. Y os digo una cosa, no creáis que no. Iglesia, hay hermanos y hermanas que están pasando por depresión. Las hay que están pasando por depresión. La depresión dice que es un decaimiento del ánimo y de la voluntad. Dice que la depresión es un hundimiento interior, es un sentimiento de vacío, de soledad, melancolía, nostalgia, desgana, apatía. Es una sensación de estar metido como en un pozo oscuro, sin notar el fondo ni ver la superficie. Yo no sé si algún día te ha pasado a ti en tu vida, te habrá pasado algún día que toca el despertador y lo apagas, y vuelve a tocar y lo apagas, y no te quieres quitar la sábana de la cabeza. No sé si te ha ocurrido alguna vez. Y no porque tengas sueño, no, sino porque te encuentras abatido, abatida, sin ganas, con penas en tu corazón y no sabes por qué, el alma hundida y no tienes razón. ¿Por qué será, Señor? Es algo como si hubieran aflojado todo aquello que soporta la actividad emocional,
como esos títeres que están por cuerda y cortan las cuerdas y se quedan sin fuerza, sin nadie que los mueva, flojos, toda actividad emocional se cae, la intelectual, aún la de la propia voluntad. Los psicólogos tienen las manos puestas en la cabeza. Dicen que es una de las enfermedades con más pacientes que está habiendo ahora mismo en la actualidad y que va a haber en estas próximas décadas, la depresión, con más pacientes que va a haber. Un dato, os doy un dato. Los estudiosos sociológicos sobre las enfermedades aquí en España, dicen de que España ha subido potencialmente el grado de suicidios. En España los datos son alarmantes. Hay un promedio de 10 suicidios diarios, es decir, que son 3.650 suicidios anuales, y lo peor que se da entre jóvenes de 18 a 30 años. Pero cuidado, no me digas, no, es que la iglesia, no, sí. Déjame leerte algo. Para aquellos que creen que un cristiano no puede entrar en depresión, sí, querido hermano, sí, querida hermana, sí, porque lo mismo que nos ponemos malos del hígado, nos ponemos mal la mente, es un órgano, y nos ponemos mal. Evidentemente podemos estudiar características, si es una cadena, si no es una cadena, pero nos ponemos enfermos, y nos ponemos enfermos también de la mente. De manera emocional nos ponemos enfermos. Cuidado porque no estamos exentos de nada de esto, al contrario, hubo grandes hombres de Dios que sucumbieron a un estado depresivo. El profeta Jeremías, él escribe en el capítulo 20 del profeta Jeremías, el libro Jeremías, capítulo 20, del 14 al 18, dice lo siguiente, no vaya, yo te lo leo. Dice, maldito el día en que nací. No sé si tú has dicho esta frase alguna vez. No quiero, me quiero morir, quiero. Dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, dice, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepentirá. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque, daros cuenta, lo que va a decir el profeta. Dice, ¿por qué no me mató en el vientre? ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido 1000 sepulcros y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Si esto no es un estado depresivo, dímelo. Hay otros tantos hombres de Dios, pero para mí hay algo porque es un profeta que yo admiro de manera tremenda, ¿no? Porque es muy reconocido, aún Jesús lo reconoce como un gran profeta. Y es el profeta Elías, que lo encontramos después de una gran hazaña, de algo sobrenatural que Dios había hecho, porque él había orado al Dios de los cielos. Lo vemos asustado, deprimido y huyendo de una mujer. Primera de Reyes 19, verso 4, dice lo siguiente. Dice que él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Si esto no es un estado depresivo, dímelo tú. Al rey David, ¿cuántas veces lo vemos, verdad? En diferentes salmos, que lo encontramos diciendo que su alma está desfallecida, abatida hasta el polvo y sumergida en un hoyo. La iglesia necesita de un atisbo profundo de la palabra y del Espíritu de Dios.
La Iglesia necesita percatarse de que no estamos exentos de estas cosas y guardarnos de todo esto, porque en cualquier momento bajamos nuestro nivel, como dije al principio, espiritual, y ya estamos desfallecidos, abatidos y metidos en una desagradable depresión. Para eso, dijo el Señor, echa pues toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Amén. En segundo lugar, hay algo que también sucede. Aquí no sucede, pero sí en las iglesias grandes que tienen unos sillones muy buenos. Aquí hemos puesto esos sillones para que nadie se quede dormido. Son tan incómodos que no te puedes quedar ni dormido. Bueno, algunos sí, de vez en cuando da alguna. Y es que se ríen. Bien. Aquí no, porque esta iglesia no, ¿verdad? Pero esas iglesias cómodas, ¿verdad? Tantas luces, uy, qué bien, se siente uno tan bien, que te olvida que está, ¿verdad? Y es el confort, el confort. Estamos viviendo en una sociedad con mucho confort, y más que nada en los países desarrollados, ¿verdad? Europa, continente americano, etcétera. Hay países con un confort tremendo, que no nos falta de nada. No nos falta de nada, que nos sobra de todo, aún nos sobra hasta el Señor. Tenemos tanto que no queremos nada con el Señor porque lo tenemos todo. No nos hace falta nada, ni Dios, porque lo tenemos todo. Pero viene el conformismo, querido hermano y hermana, el confort. El conformismo viene de la palabra inglesa comfort. Comfort. Yo es que tengo un inglés últimamente que... Comfort. All right? Que significa comodidad. Comodidad. Es una práctica que fácilmente nos lleva a adaptarnos a cualquier circunstancia. Nos adaptamos. Estamos tan cómodos que nos adaptamos a lo que haga falta. Es una falta de combatir y que nos paraliza la búsqueda de lo que necesitamos. La expectativa, la visión se para. Una pérdida de la ambición saludable, de lo que tenemos que querer de una manera saludable. Es dar por sentada una vida, como se suele decir, y vivir de las rentas. Estoy tan cómodo que ya lo que hago es vivir de la renta. No me hace falta nada. Es como aquel que tiene una buena bolsa, tiene mucho dinero ingresado en la bolsa y ya vive de los intereses. No me tengo ya que preocupar, No me tengo que preocupar ya de trabajar, porque ya vivo de las rentas. Así es la persona que entra en ese conformismo, en esa conformidad, en ese confort. Este enemigo nos roba las iniciativas, nos hunde en un estado de ánimo mediocre, la mediocridad que tanto luchamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y aquellos que queremos vivir apasionados en las cosas del Señor, luchamos con la mediocridad. No queremos mediocridad, pero el confort nos lleva a la mediocridad. Nos roba además la entrega y la inversión de nuestra vida en el reino de Dios para llevarnos a ese lodo de la cobardía y el temor de todo. El conformismo y la comodidad son especialmente malos para vivir una vida llena del Espíritu Santo. La vida en el Espíritu se mueve en una dimensión ilimitada. Por tanto, el conformismo la puede frenar en cualquier pequeña experiencia y robarnos la inmensidad y lo sobrenatural de Dios. El confort nos hace religiosos. Y el Señor no quiere gente religiosa. El Señor quiere gente con una verdadera relación con Él. Aleluya. Paso a la tercera y voy acabando. Todo esto nos lleva también en la iglesia. Algunos, porque la iglesia va caminando. No te creas que la iglesia sigue caminando. Pero hay algunos dentro de la iglesia que viven en esa indiferencia, en esa apatía, quizás en esa tibieza, en esa frialdad. Ya viene el invierno, ya, otra vez, y te entra esa apatía, esa desgana, ese debilitamiento. Y se dice que este es un estado de ánimo un poco vacilante,
es un poco vacilante, que no prefiere una cosa u otra, es en un tanto indiferente. Apatía, me da igual lo blanco que lo negro, lo dulce que lo amargo, me da igual lo malo que lo bueno, lo que eso no es, me da igual. Es una falta de compromiso, y de responsabilidad que abarca todas las esferas de la vida, familiar, laboral, estudiantil, moral, eclesial. Aún puede parar la dinámica y la visión de una iglesia local por esta indiferencia, apatía, ¿verdad? Frialdad, tibieza, frena todo proyecto y no deja avanzar. Aún lo que quiere avanzar se lo impide. Esta actitud nos roba las convicciones y nos conduce a una flojera y debilidad del alma y del espíritu que desembocan en un cristianismo tibio, incoloro y falto de todo poder, criterio y autoridad. El Señor le dijo a la iglesia en la ciudad de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, verso 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Querida iglesia, estamos inmersos en todo lo que dijimos al principio, con referencia al Estado, la sociedad, psicológicamente, etcétera. Pero nosotros nada tenemos que ver con ese Estado. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor es la que ha sido sellada con el poder del Espíritu Santo. Y ya tú no tienes un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Bendito sea el Señor. Nuestros valores no son los valores del reino de este mundo. Nuestros valores son los valores del reino de los cielos. Aleluya. No podemos vivir conforme a los patrones del mundo, sino a los patrones bíblicos. Y necesitamos un avivamiento, bendito sea el Señor. Necesitamos fuego del cielo, un soplo del Espíritu Santo a los corazones, para que nos demos cuenta de la situación que podamos vivir, tú o yo, y podamos ir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, sácame de este estado, porque no es digno de un hijo de Dios o de una hija de Dios que viva en un estado mediocre, pobre, ciego y desnudo, sino que Él nos ha dado ya vestiduras blancas, nos ha limpiado con su sangre y nos ha sellado con el poder de su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. No nos movemos, hermanos, nosotros no nos movemos por una motivación humanista. Algunos quieren tener motivaciones humanistas, actividades humanistas para motivarse. Nosotros nos movemos por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Por el poder del Espíritu Santo.
Y lo necesitamos porque estos puntos, cada uno de estos puntos, aunque creas que no, concluye ahora que te lleva a un estado, de lo que dijo el apóstol en Hebreos, a un estado de pereza. No es que toda la iglesia esté viviendo en pereza, pero sí quizás tú tengas un hermano o una hermana que amas mucho y esté viviendo en una actitud de pereza. La pereza nos deja inactivos, decaemos en nuestra vida espiritual y somos atrapados por toda clase de males. Hoy hay mucha pereza y dice el texto de Hebreos, no os hagáis perezosos. Y si dice la palabra de Dios, no os hagáis, es porque había algunos que estaban, dilo fuerte, perezosos. El autor dice, no os, porque había algunos que estaban perezosos. Lo mismo que dice, algunos que no se congregan, algunos, no todos, algunos, pero hay algunos, ¿verdad? Por eso la cuestión de la iglesia, amaos los unos a los otros, estimulaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, servíos los unos a los otros. Porque si tú ves a un hermano o hermana con un estado de pereza, es hora de que tú lo animes en el nombre del Señor. Que tú lo animes en el nombre del Señor. La pereza, hermano, hoy hay mucha pereza y dice el texto, no os hagáis perezosos. Es el descuido. Dice que la pereza, en una interpretación griega, dice que la pereza es hacer las cosas, es el descuido en hacer las cosas que estamos obligados a hacer. No las hacemos, no queremos hacerlas, no las hacemos, no tenemos ganas de hacerlas. Somos tardos, lentos o pesados en la acción. La pereza es uno de los grandes enemigos del hombre y su realización. La pereza impide que consigas metas y cumplas los objetivos. La pereza impide que tú alcances algún propósito de Dios que tenga para ti. Hay, evidentemente, pereza sentimental. Te cuesta no expresar tus sentimientos naturales. Tienes pereza en compartir tus sentimientos, tus experiencias. Hay pereza física. El que no quiere trabajar y el esfuerzo físico le cansa. Tiene pereza para el trabajo. Pero hay pereza espiritual. El que no dedica tiempo a la oración, a la meditación y reflexión, al estudio de la palabra, a la adoración, pereza para congregarte, pereza para adorar, pereza para reunirte, pereza para visitar a un hermano, pereza en el estado espiritual. Y si tú tienes pereza en el estado espiritual, déjame decirte algo, no vas a alcanzar lo que Dios tiene para ti, porque estás inactivo, sentado, acostado, reflexivo, inactivo. No tienes una vida de adoración. La pereza es una especie de cadena con muchos eslabones que encadenan las diferentes áreas de nuestra vida. Y cuando encadena y atrapa nuestra vida espiritual nos destruye. Escúchame bien, nos destruye. La pereza es un gran enemigo porque es un gran productor de males, de toda clase de males. Algunos de ellos dramáticos, a tal punto que en el libro de Proverbios encontramos una serie de temas que se repite ampliamente, y es que es porque el Señor quiere hablarnos a lo profundo de nuestro corazón y a nuestra mente. Apunta, sé que estáis escribiendo. La pereza, una de las cosas que produce es pobreza. Proverbios 6, te voy a leer 2 o 3 versos en Proverbios 6, que sabéis que son estos versos sabios de sabiduría, ¿verdad?
Proverbios 6, verso 6 dice, ve a la hormiga, dice, ¿ves a la hormiga, oh perezoso? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, es decir, no le hace falta que nadie vaya a decirle nada. Muchas veces, hermano, esperamos a que venga el jefe, el capitán, el supervisor, el pastor para decir lo que tú sabes que tienes que hacer. ¡Aleluya! Pero dice que la hormiga no le hace falta a nadie, no le hace falta ni capitán, ni jefe, ni señor que venga, porque sabe lo que tiene que hacer. Dice, prepara el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad, dice, tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Pobreza, la pereza da pobreza. Pero también trae sueño y hambre. Sueño y hambre, dice Proverbios 19, verso 15. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño, trae sueño. La pereza es tan perjudicial, hermanos, que cuando entramos en ese ambiente, en esa atmósfera espiritual mala, porque es mala, de pereza, no te deja hacer nada, te deja inactivo, te entra un sueño. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño, dice, y el alma negligente padecerá hambre. Proverbios, un poquito más adelante, el 21-25, dice que produce hasta muerte. Dice, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. El deseo del perezoso lo mata, hasta muerte, y muerte espiritual. Dice que produce una total ignorancia, para daros cuenta lo perjudicial de la pereza. Proverbio 26, 16, dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Daros cuenta, es algo que embulle, que produce a un ritmo estratosférico la ignorancia en el corazón de una persona perezosa. Dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¿Por qué? Porque el perezoso es tan necio que cree que lo sabe todo, y como es perezoso no se preocupa en aprender y adquirir conocimiento y sabiduría, sino que él mismo se hace ignorante en su propia pereza, porque como es perezoso para aprender, no aprende, por lo tanto es un ignorante, es un ignorante. Pero mira, para acabar aquí en Proverbios, y ya, hermanos, acabar, quiero que estés pendiente a lo que te voy a decir. Dice Proverbios 13:4. Proverbio 13:4. Dice, el alma del perezoso desea. ¿Y qué? Y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Dice, el alma del perezoso desea, pero nada alcanza, porque tiene esa actitud de pereza que nada alcanza. El alma de los diligentes será prosperada. Amada iglesia, como dije antes, no quiere decir que la persona perezosa sea perezosa en todo. No, quiero decirte algo. Tú o yo podemos ser muy productivos en áreas de nuestras vidas. Tú puedes ser el primero en tu trabajo,
Levantarte a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, si tienes que limpiar, si tienes que ir a arreglar el bloque, si tienes que hacer la comida, si tienes que ir a una fábrica, si tienes que ir a tu trabajo. Puedes ser una persona, bueno, activa y el primero y el último. Pero estamos hablando de ser perezosos espiritualmente. El que desea, yo deseo estar, yo deseo hacer, yo deseo predicar, yo deseo estar, yo deseo aprender, pero nada alcanza. Y año tras año, ¿por qué? Porque hay pereza espiritual. Hay pereza espiritual y nada alcanzamos. Podemos ser muy activos en otras cuestiones, pero como dije al principio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos en las cosas importantes? ¿Cómo estamos en lo más importante de tu vida y de mi vida? Que es para la iglesia la vida espiritual. Que es para la iglesia la vida espiritual. No, hermano, yo me levanto a las 5 de la mañana, gloria a Dios. Y voy a la obra y cojo máquinas y limpio, y si estás trabajando, y si eres limpiadora, en fin, X de trabajo, maestro, maestra. Pero ¿cómo estás en tu vida espiritual? ¿También te levantas para orar? ¿También te levantas para leer la palabra? ¿También te levantas para meditar y reflexionar en lo que Dios está diciendo? ¿También te levantas para aprender, para adorar, para alabar? Porque si ahí somos perezosos, tarde o temprano, las demás áreas de tu vida se van a venir abajo. Porque va a venir el confort, va a venir la indiferencia, y lo peor es que caigas en una depresión por la pereza. Muchas veces, demasiadas veces, vemos como hermanos desean cosas en el Señor y no las alcanzan. Como dijimos al principio, la pereza impide alcanzar propósito de Dios en tu vida. Y no es cuestión de la iglesia, no es cuestión del Señor, no. Es cuestión tuya o mía. Escúchame bien, querida iglesia, y aquellos que me van a oír en estos días, es tuya o mía. Si no la has alcanzado porque deseas, pero no vas a por ello. No das el primer paso. Como le dijo el Señor a Moisés, ya es hora, no le digas al pueblo ni que ores, pasa, yo voy a abrir el mar, no hace falta ni que ores, pasa, da el primer paso. Nos quedamos mirando, esperando, bueno, Señor, ahora recibir. Muchas veces, ¿conocéis eso que se cuenta, especie de un chiste así, aquel que se está ahogando, ¿verdad? Con el agua cada vez más, ya... Señor, venga por mí, Señor. Ahora que se lleva mucho, lo que tiene mi... ¿Cómo se llama eso? Eso de... Uno por allí con una tabla de Padel Surf, ¿eh? Venga, móntate en la tabla. No, el Señor viene por mí, ¿no? Con el agua hundiéndose. La moto acuática. Monta. No, el Señor. El Señor viene por mí. Y el agua. Los socorristas. Hombre, no, el Señor, hasta que se ahoga. Llega al cielo y allí San Pedro, que es el que abre las puertas, eso dice. Hombre, que no, el Señor, mira, te he mandado a Julio con la tabla del Padre Sur, te he mandado el de la moto acuática, te he mandado a los socorristas. ¿No? Estamos así. Señor, una palabra, Señor, confirma. No te lo estoy diciendo, no te estoy llamando, no te estoy hablando. ¿Qué más quiere? Que baje yo mismo y te lo diga. ¿Qué más quiere? Te lo dice la palabra. Estamos llamados a servir. No lo tiene que decir nadie. Estamos llamados a servir. Te lo dice el Señor Jesús. Hay veces que nos deberíamos de ser hormigas para saber que no. Jesús te está diciendo, estamos llamados a servir. Estamos llamados a adorar, estamos llamados a estudiar, estamos llamados a amar, a estar.
Estamos llamados. Pero no alcanzamos. La pereza genera mentiras, ¿verdad? Muchas veces el perezoso dice, estoy cansado, no puedo hacerlo, no tengo tiempo, no es el momento, no estoy motivado, tengo que orar. ¿Para qué? Si a última hora no va a salir bien, ¿no? Comenzaré la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviéndoles al Señor. Y lo que más diligencia requiere en toda tu existencia, querido hermano y hermana, en toda tu existencia, es tu vida espiritual, tu vida de iglesia. Tu vida de iglesia. Y tu vida de iglesia, cuando me refiero a la vida de iglesia, es la vida de adoración, vida de devoción, vida de compromiso, vida de estudio, vida de crecimiento, de edificación espiritual. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviéndoles al Señor siempre. Estamos viviendo momentos que van a marcar la historia, momentos quizá últimamente tormentosos, y estos tiempos requieren diligencia. Como decía el apóstol Pablo, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. La Iglesia necesita tomar cartas en el asunto, querido hermano y hermana. Si eres una mujer, un hombre serio en las cosas del Señor, diligente en las cosas del Señor, tomar cartas en el asunto, tú y yo necesitamos tomar cartas en el asunto, y toda autoridad espiritual, porque toda esta atmósfera nos puede llevar a ser perezosos. El ambiente no es el más adecuado, bueno, y entramos en esa pereza, en esa indiferencia, en esa comodidad, en esa apatía, aún en esa depresión. Vamos a cerrar un momento los ojos. Un momento, por favor. Yo quiero que ahora el Espíritu Santo te hable. Amén de lo que te ha estado hablando por mí. Yo quiero que ahora sea Él el que ordene pensamientos, que ordene frases en tu corazón, que ordene este bosquejo, esta palabra, y la pueda llevar a ese lugar de tu corazón donde tú puedas ahora meditar, reflexionar. Porque yo desconozco tu situación, pero la palabra está hablando a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Y si tú como yo somos sinceros, debemos de percatarnos de lo que ocurre a nuestro alrededor de manera eclesiológica. Quizás la Iglesia, lo general, esté bien, pero quizás algunos, como dice la palabra, estén perezosos, apáticos, cómodos, indiferentes. Quizás. Pero la palabra de Dios nos habla a levantar nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que tú estés orando ahí, a levantar nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo, a salir de la mediocridad. No te conformes con la mediocridad. Si tú buscas la excelencia en tu trabajo, mejor busca la excelencia en tu vida espiritual. Ya lo dijo Jesús, primero busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Si tú ves que en algún momento de tu vida estás siendo perezoso o perezosa con las cosas del Señor,
Es el momento de que tú vayas a la presencia del Señor ahora, en esta mañana, de manera congregacional. Y digas: Señor, sí, es verdad, tengo pereza. tengo mejor actitud para ir al cine que para ir a una reunión de oración. Yo sé que esto aquí no sucede, pero por si sucede, ¿verdad? Tengo mejor actitud para ir aquí o allí que para estar un tiempo con mis hermanos y mis hermanas, estudiando la palabra, buscando de tu presencia, que es lo que me da vida y vida espiritual, y es lo que mantiene las otras áreas de mi vida. Entiéndelo en el Espíritu, iglesia, entiéndelo en el Espíritu. Busca al Señor, búscalo en adoración. Que no se aparte de ti la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra. Que no se aparte de ti. Medita, reflexiona, y todo lo que haga te saldrá bien. Guarda tu mente de todo ataque. Guarda tu mente de todo ataque. Y lo que mejor puede guardar tu mente del ataque del enemigo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Guarda tu mente de todo ataque del enemigo para alcanzar lo que Dios tiene para ti. Que nada te impida alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Aleluya. Vamos a orar. Renueva tu mente en esta mañana. Derriba argumentos. Ten disciplina de adoración. Levántate, levantémonos, iglesia. Avivemos nuestra vida, avivemos nuestras vidas, avivemos nuestras vidas en las cosas del Señor. Avivemos nuestras vidas en la oración, en el estudio, en el compromiso, en el servicio. Aleluya. Echa fuera en esta mañana toda pereza, toda comodidad, toda frialdad, toda apatía. Y levántate en el nombre del Señor. Y levántate en el nombre del Señor. Vea por lo que Dios tiene para ti. Vea por lo que Dios tiene para ti. Aleluya. 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 Ahora ahí en el nombre del Señor. Aleluya. Busca ahí al Señor. Vea su presencia y pídele que te levante en esta mañana en el poder de su Espíritu. Gloria a Dios. Oh Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Ten ahí unos minutos orando. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Si alguien quiere orar en voz alta, lo puede hacer en esta mañana en el nombre del Señor. Oh Jesús, sella esta palabra, Señor, en nuestros corazones. Sella esta palabra en nuestros corazones. Sal de toda pereza en el nombre de Jesús. Sal de toda frialdad en el nombre de Jesús. Sal de toda apatía en esta mañana en el nombre del Señor. Aviva tu vida al calor del Espíritu. Aviva tu vida al calor del Espíritu. Sal del sofá. Reprende el mando a distancia. Reprende las redes sociales. Aleluya. Reprende el ocio. Repréndelo en el nombre de Jesús. Repréndelo en el nombre de Jesús. Que apaga tu fe y debilita tu vida espiritual. Aleluya. Gloria, 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 gloria.
Oh Jesús,